Ana Miyabuzuku, soy especialista en finanzas y comercio exterior del Departamento de Facilitación de PROM Perú. En ese departamento básicamente lo que hago es acercar a las empresas al financiamiento, a fuentes de financiamiento a través de información, herramientas, capacitaciones y también asistencia técnica. También veo otros componentes como es el tema de contratos, temas legales, temas de origen, exporta fácil, etc. Y antes he trabajado con Paola en la plataforma de atención, por eso conozco de todo, pues un poco. Tocando un poquito más el tema, ¿nos podrías decir algo sobre el mercado estadounidense? Sí, el mercado americano es sumamente complejo, no es un mercado sencillo de atacar. Visto desde dos puntos. Primero, desde el punto de vista normativo, es un mercado que tiene muchas regulaciones, tanto de acceso como reglamentos técnicos, entonces es necesario adecuar productos a ellos. Y lo otro, desde el punto de vista comercial, ya de consumidor, es un consumidor que no es único, sino que hay varios tipos de consumidor dependiendo de la ciudad, no sé, del sector, del segmento, etc. Entonces tienes muchos requisitos relacionados al consumidor que escapan, que van mucho más allá, que son más exigentes de lo que te exige la normativa. Entonces es un mercado sumamente complejo y es necesario conocerlo a profundidad para poder ingresar al mercado. ¿Qué más por el lado del mercado? Lo que sí es sumamente comercial, ¿no? Porque tienes mucho acceso, o sea, frecuencia de naves, frecuencia de aviones, tienes rutas, tienes muchos operadores, tienes muchas certificadoras, tienes muchas consultoras que conocen acerca del mercado americano, así que por ese lado hay bastante soporte. Si nosotros nos dedicamos a exportar un producto exótico como es el arazá, ¿tú qué nos recomendarías? Por ejemplo, ¿qué Incoterm podríamos utilizar como una empresa nueva? Como una empresa nueva, para ese tipo de productos como es el arazá, que es poco conocido, o sea, se conocen algunos círculos, no es todavía tan extendido. Entonces, sí sería bueno negociar, creo yo, en términos FOB. ¿Por qué? Porque también tienes la condición de congelado. Entonces, los fletes varían, no digamos con tanta frecuencia, pero sí varían, y aparte tienen un costo adicional por la energía que utilizas en el trayecto. Entonces, sí recomiendo en todo caso un FOB, negociarlo en el segmento Horeca, hoteles, restaurantes, catering, porque es un producto especializado, no cualquiera te consume arazá. Es más, en mercados como el europeo utilizan el arazá como insumo, como parte de los ingredientes para bebidas energéticas, por ejemplo, no ya en producto terminado. Solamente así, bajo un escudo de bebida energizante, es que está ingresando el arazá como ingrediente, no como producto final. Porque si le dices a un americano, oye, helado de arazá, no sabe qué cosa es, no sabe para qué sirve, es más, hasta puede tener un cierto rechazo porque no conoce el producto. Entonces, el segmento Horeca, hoteles, restaurantes, que puede ser un buen canal para poder llegar al consumidor y que primero vaya conociendo el producto antes de aceptarlo como producto final, ¿no? En el supermercado, yo qué sé. ¿Y cuáles serían más o menos los estándares de calidad? En el caso de estándares de calidad, bueno, es que la calidad se refleja, es muy subjetiva, depende mucho del segmento al cual se dirige. Si es que es, por ejemplo, hoteles, restaurantes y catering, la calidad que se exige es bastante alta. No solamente a nivel de por ejemplo, a nivel del grado BRICS, que ese es un punto muy muy puntual para lo que es congelados de pulpa, congelados de frutas, sino también a nivel de, por ejemplo, no sé cómo se explica. Para hacer el pulpeado tú necesitas procesar la fruta, en este caso, un buen procesamiento, que no haya contaminación, ¿no? Que no haya, por ejemplo, muchas plantas que procesan pulpa también procesan otro tipo de frutas. Entonces a veces se genera contaminación y tiene sabores que son extraños, exacto, ¿no? Y ya de ahí también tienes el lado normativo. Entonces
hay aspectos microbiológicos que tienes que considerar, aspectos relacionados a, no sé, por ejemplo, la temperatura para poder mantener cadena de frío hasta el final. Esas son, creo que, las cuestiones más relacionadas a calidad. ¿Cómo es que qué barreras existen? Si me podrías explicar un poquito más. Ya. Hay barreras del lado de vista sanitario. Entonces, ahí la entidad que regula es el FDA, la Food and Drug Administration. La principal normativa para productos, alimentos importados es la ley contra el bioterrorismo, ¿no? Que bien te explicó Paola. Esta ley busca la seguridad alimentaria de todo producto importado, porque todo alimento puede generar contaminación, incluso con armas biológicas. Entonces, la ley contra el bioterrorismo, que se dio desde el 2002, si no me equivoco, busca tanto que se haga un registro de la planta donde se procesa el alimento, como una notificación previa antes de recibir la mercancía en destino, en este caso Estados Unidos. Y por otro lado, tú tienes barreras relacionadas a certificación. No estoy segura si es que este producto requiere un certificado de importación, pero sí sería bueno revisar, pues no confirmar este dato. Como se dirige a un canal industrial, no es obligatorio el etiquetado del producto, ¿ya? Así que por ese lado no hay problema. Y de ahí ya no tienes otra barrera, salvo temas de acceso, pues no, verificar que el puerto reúna las condiciones para poder ingresar productos congelados de este tipo y que también contemple cadena de frío. ¿Sabes qué puertos son los más conocidos? Para congelar, yo conozco para perecibles, pero no para congelados, ahí sí te mentiría. Ahora, mucho depende a qué ciudad, a qué punto te estás ubicando. O sea, por ejemplo, si te diriges a lo que es costa este, los puertos más usados para perecibles son Nueva York, Filadelfia, no se concentran ahí. También se utiliza Miami, muchos latinos utilizan Miami. Es para Miami entonces. Ya, entonces puedes utilizar Puerto de Miami, Port Everglades, creo que es, si no me equivoco, el que más se utiliza. Hemos elegido ese lugar porque es como que hay bastantes latinos, entonces también puede haber una aceptación de ellos. Sí. Ahora, y hacerlo más conocido. Existe bastante desinformación sobre el Arazá entre los mismos latinos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿tú conocías el Arazá antes de...? No, tuvimos que investigar. Sí, o sea, el Arazá es más común, por ejemplo, en selva, Colombia, Brasil, en la selva de Perú, Iquitos, Tarapoto se conoce el Arazá, pero no es a toda la región. Entonces, ahí tienes que profundizar más, hacer campañas, pero Miami es un buen punto de ingreso. Busca, por ejemplo, colonia colombiana y brasilera, porque ahí sí tendrías demanda de producto ya sí o sí, pues, ¿no? Por lo menos. Hablando un poquito más sobre los términos de la globalización, ¿cómo crees que para ti es la globalización? O sea, ¿cómo definirías para ti la globalización? A ver, yo creo que más que no tendría muchas palabras para definir la globalización, porque la globalización ya se vive, ¿no? Ya no es solamente un concepto, sino que todas las personas pueden respirar globalización. Lo que uno usa viene de algún lado o sale a un lado, lo que comes, lo que vistes, o sea, absolutamente todo es global, ¿no? Incluso es tanta la globalización que lo que sucede hasta en un país chiquito o en un sector que no te compete en otro lado del mundo, o sea, igual te va a afectar, ¿no? Pensar que, por ejemplo, que todo el tema del inmobiliario en Estados Unidos nos iba a afectar a nosotros, o sea, ¿no? Un sector que no está relacionado con comercio exterior, por ejemplo, pero nos afectó profundamente, pues, ¿no? Entonces, la globalización está en todas partes, se respira, y cada uno puede tener un concepto diferente de globalización, porque también hay un tema generacional, ¿no? O sea, ya los chicos de tu generación respiran globalización, pero a diestra y siniestra, pues, ¿no? Entonces, creo que ya no es un concepto, sino que es una realidad que se vive, y como tal, o sea, no es necesario ni siquiera conceptualizarla, porque ya existe.
¿Y crees que los productos, como por ejemplo las frutas exóticas, serían recibidas en el mercado africano? Sí, o sea, tiene gran aceptación el tema exótico. El tema está en que muchas veces no se promociona bien porque no se enseña cómo utilizarlo, ¿no? Igual, hablas de la receta en pulpa congelada, entonces hay que enseñar cómo se utiliza, cómo a partir de esa pulpa se pueden generar helados, cómo se pueden generar postres, cómo se puede generar, no sé, platillos o jugos, no sé, lo que fuera. Pero hay que mostrar a la industria también, no solamente el insumo, sino cómo se debe utilizar. Eso creo yo que sería el reto, pues no solamente el ingresar el producto, sino también el promocionarlo de forma integral. ¿Cómo crees que eso está ayudando a desarrollar al país? O sea, Perú, todo ese tipo de comercio exterior. Claro, el comercio exterior de todas maneras ha puesto al país en un punto focal, ¿no? Es cada vez más frecuente encontrar tanto empresas extranjeras como personas que ya ven al Perú como un destino tanto de inversión, de turismo o de sus despachos de exportación e importación. Entonces, sí nos ha ayudado tanto el comercio de bienes como de servicios, el turismo, la gastronomía profundamente. Es más, muchas veces gracias a la gastronomía es que estamos ingresando productos, ¿no? Y el arazá sería una muy buena opción, ¿no? Incorporarlo más en la gastronomía peruana porque está muy aislado solamente comida regional en la selva. Entonces, y de ahí puedes sacar unos helados buenazos, es espectacular el arazá y tiene propiedades también que son aprovechadas más en Europa que incluso en el mismo Perú.